desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1, que hoy lunes por la noche, muy por la noche, a las 23:49, cuando finalmente nos hemos decidido a grabar, después de haber comentado toda, y cuando digo toda es exhaustivamente toda la actualidad, no solo automovilística, sino también política, tecnológica y de ofertas y oferta comercial de Movistar, todo. Y Juan me corrige por aquí que efectivamente es martes. Consecuencias de estar de vacaciones. Reconozco que esta semana estoy de vacaciones, estoy un pelín desconectado de la realidad, gracias a Dios. Bueno, me dejo de rollos y presento a mis compañeros de esta noche. Juan, ya que me has corregido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un poco tristes quizás por las últimas noticias que tenemos de Jules Bianchi, pero bueno. Sí. Ya comentaremos ahora, ¿no? Me has pisado. Un poco ha pasado lo que todos esperábamos que finalmente pasaría. Ahora me has hecho un spoiler del primer tema que iba a comentar, pero bueno, sí. Y me lo has dejado a la mitad, pero bueno, así que voy a pedir brevedad a Emanuel y a Dani para que pasemos a comentar esto cuanto antes. Emanuel, muy buenas noches. Hola, buenas a todos, ¿qué tal? Dani, muy buenas noches. Muy buenas a todos. ¿Qué tal el CPD? Frío, bastante frío con algo de ruido. Muy bien. Pues mientras el resto de España pasaba calor y Dani pasaba frío, han sucedido algunas cosas. Como decía Juan, las más importantes son muy tristes y haremos un breve repaso a continuación. Así que comencemos. Efectivamente, esta semana conocíamos a través de, pues por supuesto, de Twitter y luego ya de todos los medios, ya no solo los medios especializados en Fórmula 1, sino cualquier medio relacionado con el deporte, el fallecimiento de Jules Bianchi. Recordemos que Jules llevaba en coma con unas lesiones cerebrales bastante severas desde el Gran Premio de Japón del año pasado, cuando en un trágico y fatal accidente su coche se empotró y quedó debajo de una grúa que en ese momento estaba sacando del trazado a otro coche que había tenido pues la misma salida que tuvo él en la misma curva. Es decir, el asfalto estaba impracticable por la lluvia y fue el segundo coche que salió allí, encontrándose fatalmente con la grúa. Hemos hecho seguimiento un poco en los últimos meses, aunque realmente, como decía Juan, la ausencia de noticias con respecto pues a avances hacia su recuperación pues nos fueron alejando la esperanza de poder comunicar algún día una muy buena noticia. Y finalmente pues confirmamos que nunca podremos hacerlo, ya que Jules falleció esta semana rodeado de su familia en Niza, en Francia. Y hemos visto desde entonces múltiples muestras de cariño, de afecto, de recuerdo por parte ya no solo de sus compañeros pilotos, sino de todo el mundo del deporte del motor y también de las propias, pues ya digo, escuderías, personalidades, personas que han estado relacionadas con la Fórmula 1 en los últimos años. Es decir, hemos podido ver muchas muestras hasta hoy mismo. Si no voy mal ha sido hoy, o no sé si fue ayer, como muy tarde, en el que ya se realizó el entierro de Jules y a partir de ahora pues quedará por supuesto en nuestro recuerdo. De hecho, la FIA anunciaba que retira el número 17, que era el número de su monoplaza, retira el número 17 de la competición para futuros años, por lo que ese número 17 quedará siempre asociado a la figura de Jules Bianchi. No habíamos tenido un fallecimiento en plena carrera de un piloto desde el año 94, es decir, han pasado 20 años desde la muerte de Ayrton Senna y desde entonces no habíamos tenido ningún desenlace fatal. Hemos tenido accidentes muy, muy serios como el de Kubica o incluso el de Massa, que cerca estuvo también de acabar igual, pero no habíamos tenido algo así. Por lo que no sé hasta qué punto podemos entrar en valorar lo que ha mejorado la seguridad o hasta qué punto no se han mejorado algunos procedimientos o no se ha entendido el riesgo real de algunos procedimientos durante las acciones de la carrera.
Realmente no sé si es un debate que tenemos que entrar ahora o podemos hacerlo más adelante, que quedan todavía muchas semanas y muchos grandes premios. Y dicho yo esto, contada un poquito la noticia, cedo la palabra a mis compañeros por si quieren añadir algo. No, yo por mi parte no pienso añadir nada, lo has resumido muy bien tú, Gerardo, y nada más. Yo únicamente comentar que parece que alguna gente ha leído comentarios, he escuchado por ahí también, que creo que no es el momento para volver a traer de nuevo a la palestra si lo que se hizo bien, lo que se hizo mal en aquel momento, hace un año. Yo creo que todo lo que se podía hablar ya está hablado y bueno, eso, que no considero que ahora mismo es estar cerca de la familia y remover lo que fue, lo que pudo ser, si fue la culpa del director de carrera, de lo que sea, pues que no lo considero apropiado en este momento, ¿no? Creo que todas esas conclusiones ya se han visto con la suficiente perspectiva, se han tomado alguna medida y simplemente pues esperar que no vuelva a suceder algo parecido por causas idénticas al menos. Sí, no por esperado, pues, bueno, no es una tragedia, sino que, bueno, la verdad es que después de 20 años de una Fórmula 1 libre de accidentes, la verdad es que yo creo que esto da una muestra de lo que ha cambiado en los años, puesto que ha sido una época bastante tranquila en ese sentido, aunque haya habido accidentes, se ha ganado mucho en seguridad y yo creo que los únicos que pueden opinar en serio son los propios pilotos, que se han involucrado mucho y que yo creo que han conseguido grandes medidas en estos 20 años y que seguramente pues han salvado más de una vida. Una lástima, un piloto que creo que tenía algo por probar, algo por decir todavía en la Fórmula 1, había hecho alguna cosa interesante y que es una lástima que bueno, se vaya en estas circunstancias y por lo menos bueno, pues la familia ya puede descansar después de unos 9 meses que habrán sido un infierno y poco más que añadir. Sí, una cosa antes de cambiar de tema, y es que la verdad es que el fin de semana fue un poco negro porque esto de Jules Bianchi sucedía viernes a la noche, nosotros nos enteramos el sábado cuando lo comunicaba la familia. Y el domingo por la noche de España, nosotros nos enteramos el lunes por la mañana, pues morían 2 pilotos españoles, en este caso de motociclismo, en una prueba en Laguna Seca del campeonato AMA de Superbikes, en este caso Superstock 1000, que los fallecidos son Bernat Martínez y Dani Rivas, y no sé si es casualidad, pero cuando suele pasar una cosa de estas en el mundo del motor, que alguien fallece, parece que alguien le acompaña. No sé si hay algo casuística aquí o qué, pero la verdad es que ha sido un fin de semana en ese sentido nefasto. Totalmente. Y haces muy bien también en recordar esta noticia, aunque no sea directamente relacionado con la Fórmula 1, pues también afecta de lleno lo que es el mundo del motor y se nos había pasado incluirlo en el guión y comentarlo. Bueno, vamos a pasar página, vamos a continuar porque hay muchas cosas en las que centrarse y porque al fin y al cabo pues lo que nos gusta es la Fórmula 1, respetando todo lo que sucede y respetando también el riesgo que toman algunas personas para hacernos disfrutar y para entretenernos y para ellos mismos competir, que al fin y al cabo va sobre todo eso, ¿no? La Fórmula 1. Emma nos va a comentar un poquito ahora el resultado de la reunión del grupo de estrategia a partir del momento en el que se han decidido algunos cambios de normativa o algunas aplicaciones que deberían de alguna forma pues mejorar la salud de la Fórmula 1, que a veces se encuentra en estados bastante controvertidos, ¿verdad? Sí, ya algo se lo adelantamos en el resumen del Gran Premio de Gran Bretaña, pero hoy vamos a entrar más en profundidad. Por un lado, os comentamos en el resumen de que en la reunión del grupo de estrategia se habían definido varios aspectos que iban a ser tratados de forma inmediata en la reunión que iba a tener lugar la semana siguiente a esa
del grupo de estrategia en el Consejo Mundial del Motor de México, y ahí se iban a confirmar varios aspectos. Uno de estos era que a los motoristas que entraban en su primer año se iba a dar una unidad de potencia extra y con efecto retroactivo a Honda. Esto ya se ha confirmado y ya entra en vigor para el Gran Premio de Hungría. Y en cuanto a lo que afecta a Honda, porque tanto Alonso como Button ya han estrenado esa quinta unidad de potencia y ya ocasionaron penalización en Austria, la FIA les ha aclarado a Honda y McLaren de que si estrenan una sexta unidad pues no van a tener sanción, con lo cual pues a Honda sí que les va a servir de algo, porque tienen previsto, si no en Hungría, ya para Bélgica, estrenar eso dicen, un supuesto motor con los tokens que le quedan y empezar ya a utilizar el motor a full de potencia, ¿no? Y en este caso esta unidad de potencia extra Honda sí que le va a ayudar. Igual para Hungría ya vemos este motor con todos los tokens y etcétera, etcétera, gracias a este cambio de norma de que ha propuesto los equipos y ha confirmado la FIA, ¿no? Otra cosa que han confirmado en el Consejo Mundial de Motor es que el tema de las penalizaciones por estrenar unidades de potencia se ha simplificado de tal manera de que si tú estrenas un elemento extra que no forma parte de los establecidos para lo largo del año, directamente pasas al fondo de la parrilla y no se van acumulando puestos como sucedía hasta ahora, que de tal manera que si no cumplías los puestos pues se acumulaba una sanción para carrera. Esto todo se simplifica, se elimina del mapa, y como decía antes, si estrenas un elemento o directamente cambias una unidad de potencia, pues pasas a salir último de la parrilla, que bueno, de cara al espectador, incluso para los que ponen la sanción, como pudimos ver en Austria, simplifica todo y aclara mucho todo esto. Y aparte era un poco absurdo que ya de por sí cambiar el motor y ya es una penalización en sí, ya que te penalicen tras la penalización de la penalización, pues ya es un castigo demasiado severo, ¿no? Después también otra cosa que se confirmó en el Consejo Mundial del Motor es el tema de esto de las radios y el coaching, digamos, de los ingenieros de pista a los pilotos, con especial énfasis en las salidas, de tal manera que esto no llega para Hungría, sino que llega para Bélgica, o sea, a finales de agosto. Los pilotos en la salida, digamos que para encontrar el punto de mordida del embrague van a estar, entre comillas, a ciegas, ¿no? No van a poder tener las instrucciones del ingeniero de pista y esa comunicación para, digamos, saber coger el punto a esa mordida del embrague, muy importante para las salidas, porque es básico, ¿no? De hecho, el embrague se utiliza únicamente para la salida y para las paradas en boxes, y en las salidas es básica, ¿no? Hemos visto, no mucho, pero en alguna ocasión que ese punto de mordida pues te hace perder unas cuantas posiciones vitales de cara al desarrollo de la carrera de ese piloto, con lo cual pues vamos a ver si esto se hace notar ya de partida desde Bélgica o con el tiempo lo vamos notando poco a poco. Y después también aparte de las salidas, como decía antes, el coaching, esto de que el ingeniero le diga al piloto haz esto, haz lo otro para ir mejor en carrera y mejorar los tiempos. Ya hubo cierta polémica el año pasado, ¿os acordáis? Sobre el Gran Premio de Singapur, una cosa así. A Eccleston se le ocurrió la feliz idea de cerrar el tinglado y los equipos llegaron a Singapur con no se sabía qué demonios hacer. La FIA manifestó ciertas instrucciones. Al final no sabemos si los equipos lo cumplieron o no cumplieron, porque hemos visto con el paso de los meses consignas de los ingenieros de pista a los pilotos que en teoría estaban prohibidas, que lo han hecho, con lo cual pues no se sabía ciencia cierta de que
si era efectivo toda esa consigna del año pasado. Y ahora ya, digamos, lo del año pasado era más cosa de, ¿cómo decirlo?, extraoficial, y ahora ya es oficial, de sellado, de que estas cosas van a estar reguladas de forma más severa, y en caso de que alguien meta la pata, pues lo va a pagar caro, ¿no? Y creo que con eso las cosas específicas que en el Consejo Mundial del Motor confirmaron han sido esas. De cara al futuro, pues las cosas que comentaron en el grupo de estrategia fueron que querían mejorar el sistema de escapes para lo típico, ¿no?, de aumentar el ruido del motor de cara a 2016. Veremos cómo se va concretado todo esto. Y después también medidas para el desarrollo de la unidad de potencia y su relación con el coste de las mismas, ¿no? O sea, si va a compensar revolucionar las unidades de potencia, y eso conllevará un cierto coste. También revisar el tema de los tokens, porque, bueno, ya sabéis, ya alguna vez lo comentamos, ¿no?, que Renault se está pensando mucho el tema de seguir en la Fórmula 1, y una de las claves puede ser que el próximo año sí que hay que tener la homologada la unidad de potencia a finales de febrero, con lo cual ya no es que haya tokens o deje de haber tokens, sino que a final de febrero se cierra el tinglao y no poder desarrollar el motor. Y un poco en relación a esto, pues lo están barajando si aumentar el tema de tokens, cambiarlo a otro tipo de sistemas, o qué demonios hacer, porque digamos que es una consigna, pero no hay nada confirmado, como lo mismo de aumentar el combustible por carrera, el uso de los dinamómetros de motor, etcétera. Pues son cosas que se propusieron en el grupo de estrategia, pero que faltan por confirmar, ¿no? A diferencia de las que comentaba antes, que ya están confirmadas y entran en aplicación directa, ¿no? Como lo que comentamos hace un mes, creo, una cosa así, que para 2017 quieren cambiar el look, quieren lograr un look más agresivo y a la par que los coches sean más rápidos, con varias cosas, ¿no? Una de ellas era con las ruedas más anchas, las traseras, un fondo plano. Incluso se está barajando en las últimas semanas de que vuelva el efecto suelo. También cambiar los alerones delanteros y traseros, y en resumidas cuentas aumentar la carga aerodinámica, y eso, junto a las ruedas más anchas de la parte trasera, pues ya de por sí conllevaría un look más agresivo, ¿no? Pero como comentaba en un momento, ahora no me acuerdo, creo que estaba grabando con Juan, ¿no?, que había una consigna en la rueda de prensa, había específicamente: queremos los coches más agresivos, pero era como, vale, sí, yo también quiero que se acabe, que haya paz en el mundo, pero sí. Pero ya sé que no va a suceder eso. Sí, bueno, al menos ahora digamos que dan como unas pistas, ¿no?, de por dónde podría ir ese look más agresivo. Y el tema es que yo aquí lo que veo es que no es simplemente el look, ¿no?, sino hacer realmente modificaciones que pueden modificar el comportamiento del monoplaza en carrera, ¿no? O sea, el hecho de tener, pues eso, las ruedas más anchas, lo del fondo plano, las nuevas alas, no solamente es un look más agresivo, sino pues eso, que llega a modificar el comportamiento del coche durante la carrera. Y después otra medida que quizás puede llegar a ser polémica, y es que están estudiando formas, por la nota de prensa creo que llegan a decir excitantes, sobre el formato de fin de semana de las carreras, ¿no? Incluso por ahí, en la nota que tenemos aquí linkada, hablan de la posibilidad de que haya una carrera el sábado y una hasta ahora el domingo, ¿no? Una al sprint, una cosa así el sábado, y
y otra el domingo. O sea, se están planteando seriamente cambiar el formato de fin de semana. Y vosotros no sé cómo lo veis. Llevamos toda la vida viendo el fin de semana. O sea, el formato actual, ahora no sé desde cuándo, pero desde que tengo uso de razón, sé que el viernes hay libres, el jueves en Mónaco, el viernes, o sea, el sábado libres antes de la clasificación y el domingo carrera. Y yo, bueno, igual se puede haber alguna modificación de horario, que la carrera en vez de ser a las 2 sea, no sé, a las 4, yo qué sé, pero habría que ver temas de luz y esas historias. Pero al margen de esto, que la Fórmula 1 tuviera una carrera al sprint en el sábado u otras historias, no sé vosotros cómo lo verías. Al margen de posibles cambios en la clasificación, que eso sí que hemos visto más habituales en los últimos 20 años, como hemos pasado de las 12 vueltas que tenía todo el mundo a esto que salías a hacer una vuelta 1 a 1, a finalmente el formato que tenemos ahora de Q1, Q2 y Q3. Eso sí que lo hemos visto más en cuanto a la clasificación, cambiar el formato en sí de la misma, pero el fin de semana en sí, globalmente, pues yo soy partidario de seguir como hasta ahora, que ha ido bien y lo que hay que realmente cambiar es lo que comentamos hasta ahora, ¿no? Que haya un reparto equitativo de los premios. Y eso hará a su vez que se vaya ajustando la propia naturaleza, ajuste el resto. Desde luego lo que le falta a la Fórmula 1 es que el fin de semana vuelva a ser competitivo, vuelva a ser divertido y ya luego sería secundario que, bueno, pues estas medidas, a ver, de nada sirve que tengamos 2 carreras al fin de semana en vez de una, cuando el resultado va a ser el mismo, ¿no? Si en vez de ganar una vez los Mercedes van a ganar 2, pues no tiene sentido ninguno que se hagan esos cambios. Pero bueno, es como dices tú, Emanuel, una vez que tengan los cambios que realmente son necesarios, que es donde nos estamos desinteresando un poco por la Fórmula 1 en los últimos años, pues igual sí que pueden abordar la clasificación. De todas formas, no sería lo primordial. Y sobre todo, en el momento en que nos metamos con algo así, o que se metan con algo así, que tengan claro qué es lo que están haciendo y qué es lo que puede pasar. Últimamente, pues los cambios han ido todos en una, no voy a decir una edición, pero bueno, han tenido la mala suerte, pues de estar saliendo como están saliendo, con un equipo dominante y el resto intentando, pues, alcanzar a ese equipo que ha dado con la clave de la temporada, y que, pues, pocos momentos de la temporada los vemos en apuros. Yo lo que diría es que tuviesen un poco de cuidado en función de lo que hagan, porque, por ejemplo, está el tema de motores. Vemos que muchas veces prefieren no salir, prefieren ahorrar motor, y es decir, que unas medidas no vayan en contra de otras, ¿no? Si, por ejemplo, el tema de los motores es claro, o por ejemplo, no salir en los entrenamientos por ahorrar ruedas, o que se pone a llover y entonces ya no interesa. Es decir, ese tipo de medidas deberían ir encaminadas a prever que siempre haya coches, o sea, obligar de alguna manera a los coches a salir y bueno, pues que el resto de medidas que tenemos en la Fórmula 1 acompañen, ¿no? No vayan unas en contra de las otras. Yo creo que suscribo todo lo que habéis dicho y es eso. Tú decías, Emma, que eres partidario de mantener el formato actual. Bueno, a mí la clave está en el entretenimiento, la clave está en evitar lo que decía Juan, es decir, ver esas acciones que a veces son tan bochornosas como entendibles totalmente poniéndose en la piel de la escudería. Y vamos a ver, es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no se pueden hacer cambios? Yo en ese aspecto intento ser positivo. Así que bueno, vamos a ver, pronto iremos teniendo pues más noticias y
Y de aquí a un par de años pues ya veremos coches nuevos, nuevos formatos, yo qué sé. Es decir, todo lo que... También es verdad que la Fórmula 1 es mucho de tirar hacia el cielo cambios radicales para que cuando caigan al suelo pues sean ligeras modificaciones sobre lo que ya existe. Así que vamos a ver. A mí este de cambiar el formato de fin de semana me trae los recuerdos al sistema de medallas de Ecclestone, que llegó a estar en activo y al final acabó derogándose porque aquello era infumable, ¿no? El sistema de medallas. Con el fin de semana, yo es que me parece bien la idea de que sea increciendo, o sea, de menos a más, ¿no? Si por ejemplo, el futurible, una carrera el sábado, puede darse la circunstancia de que el sábado salga una carrera de la leche y después el domingo la carrera sea un soponcio y al final te acabas yendo con sensación mala, ¿no? Y no como ahora de que... Bueno, quizás ahora también, ¿no? Porque igual, como hemos visto en Gran Bretaña Sí, en Gran Bretaña la clasificación resultó... No, en Austria. La clasificación de Austria salió más entretenida que la carrera, ¿no? O sea que al final estamos en las mismas. No, a ver, quiero decir, por supuesto, lo que están comentando es una idea y habría que ver un poquito cómo se trabaja. Ahora... Entiendo que te pueda recordar, pero yo creo que no son comparables. Es decir, el sistema de medallas de Ecclestone era una ridiculez y esto lo que están diciendo es... O sea, quiero decir, puede llegar a funcionar si se hace bien, si se planea bien. Otra cosa es que luego tenga otras carencias, que tenga sus pros y sus contras, que no nos gusten, que nos adaptemos, que no. Lo que diga el público, que luego incluso de eso hablaremos, que es lo que opinan los fans del deporte ahora mismo. Pero bueno, yo creo que hay que darles una oportunidad y que merece la pena que trabajen en mejorar la Fórmula 1 en aspectos que realmente afecten a los aficionados, que no el hecho de pues este cambio de motor que hemos tenido para que luego estemos durante todo un año discutiendo si hay que ponerle o no cornetas a los coches para que el motor suene como Dios manda. Sí. Vamos a ver. Quizás pasar hacia adelante. No, lo voy a relacionar con una cosa que vamos a comentar ahora. Quizás en este aspecto, como tú comentas, en el formato de fin de semana yo sí que daría caso a pies juntillas a lo que quieren los aficionados, ¿no? Y ahí tenemos esa encuesta que propuso la GPDA y que ahora hablaremos de los resultados al respecto. En otras cosas no, por ejemplo, pues yo no sé lo que cuesta una biela o yo que sé, cierta tuerca o los costes que ocasiona un equipo, ¿no? Y eso sí que lo saben los propios equipos y ahí los aficionados poco o menos podrán juzgar, pero cómo hacer un fin de semana y al final la gente es la que paga y ve estas cosas y se corren carreras para nosotros, ¿no? Y yo ahí sí que le haría caso a, por ejemplo, esa encuesta de la GPDA. Bueno, pues vamos a verlo enseguida. Antes, Dani tiene una noticia que nos puede interesar si tenemos pensado pues en los próximos años convertirnos en pilotos de Fórmula 1. Sí, yo creo que a nosotros ya no nos coge, Ger. ¿No? Nos va a costar un par de años sacar la superlicencia con estos cambios que han hecho y yo creo que ya no nos vale la pena. Igual Emanuel, que es un poquito más joven que nosotros, sí que le puede coger. El cambio al que te refieres, la superlicencia, tuvimos la polémica o las dudas el año pasado con la incorporación de dos pilotos muy jóvenes, Carlos Sainz y Max Verstappen, sobre todo este último, puesto que ni siquiera tenía cumplida la mayoría de edad. Y hubo mucho revuelo, que si estaba preparado, que si no estaba preparado, que si había hecho méritos, que si no, que si era un adulto o no. Y entonces la FIA, bueno, se ha decidido hacer un replanteamiento un poco del tema. Para empezar, pues vamos a marcar los 18 años que deben tener los pilotos para poder ser piloto de Fórmula 1. Esto ya a partir del 2016. Y que digamos que tendrían que haber competido por lo menos 2 años en una categoría inferior a la Fórmula 1, o sea, tener una experiencia dentro de las competiciones, digamos, que son puerta para la Fórmula 1, tener pasado un test de regulación del deporte, lo
lo dicen aquí la FIA. Digamos que bueno, les harán un examen, un tipo examen, y lo que tienen que demostrar también es que están preparados para llegar a esa categoría. ¿Cómo demuestran esta preparación? Bueno, pues en las categorías inferiores, pongamos GP2, la F3, IndyCar, GP3, DTM, WTCC, varias competiciones, digamos que se consideran puerta de entrada a la Fórmula 1, incluso alternativas a la Fórmula 1, puesto que la DTM a veces pues, pilotos de la Fórmula 1 salen hacia ahí cuando se retiran. Este tipo de competiciones van a tener un sistema de puntuación. Por ejemplo, poniéndonos en el caso de la GP2, el piloto que quedase en primera posición en el campeonato general de la GP2 se llevaría 40 puntos, el segundo otros 40, el tercero ya se llevaría 30, el cuarto 20 puntos, quinto 10 puntos. Tienen una serie de tablas. ¿Qué ocurriría con estos puntos? Bueno, pues en los 3 años anteriores a entrar en la Fórmula 1 debería este piloto que ya tiene 18 años, que ha corrido o que está corriendo 2 años en estas categorías anteriores, debería alcanzar 40 puntos. Pues por ejemplo, ser campeón de la GP2 le daría esos 40 puntos y podría acceder a la Fórmula 1. Por ejemplo, otro caso sería la GP3. El campeón se llevaría 30 puntos, con lo cual tendría que hacer un segundo año para completar otros 10 puntos más para tener ese mínimo necesario para llegar a la Fórmula 1. Con esto nos aseguramos, pues por ejemplo, el caso de Max Verstappen, realmente pues no tendría la edad, y sobre todo pues hablan de que en la F3, en la categoría en la cual quedó en tercera posición, la F3 pues le daría 20 puntos, con lo cual le faltarían 20 puntitos más y no podría haber corrido este año en la Fórmula 1 pues aplicando esta nueva norma, ¿no? Se aseguran eso, un mínimo de edad, un mínimo de haber probado que se puede llegar a la Fórmula 1 sin ser un estorbo en medio de la pista, y que veremos si se da algún otro caso de piloto precoz como es Max Verstappen o Carlos Sainz, muy jóvenes los dos, y si este sistema pues elimina esa posibilidad de entrar tan joven a la Fórmula 1. Sí, esto es un cambio que ha hecho la FIA, porque cuando anunció el tema de los puntos de la superlicencia el año pasado, el cambio era más radical, ¿no? Porque había que sumar de primera 60 puntos en un periodo de 3 años, y aparte esos 60 puntos, digamos que la FIA, para lograr esos puntos, favorecía los propios campeonatos que ellos promocionaban, ¿no? O sea que el campeonato de la F2 se llevaba 60 puntos, pero por ejemplo la GP2, que digamos que es la antesala, pues se llevaba menos que esa F2, que es un campeonato que promociona la FIA, ¿no? Y hubo quejas al respecto, porque incluso había competiciones como por ejemplo el DTM que no entraban a sumar puntos. Y bueno, pues uno de estos otros cambios del Consejo Mundial del Motor que aprobaron ha sido este relajamiento de la superlicencia, con pues esto de 60 a 40, y aparte a ese escalafón de que el primero se lleva a 40, pues se suben más categorías aparte de la F2, pues se sube la GP2, la F3 Euro Series, el Campeonato del Mundo de Resistencia, el WEC, y aparte no tan solo consiguen esos 40 puntos el primero y se acabó la historia, sino que el segundo y el tercero, en este caso por ejemplo la F2, que digamos que sería el campeonato estrella para lograr la superlicencia, pues también pueden conseguir esos 40 puntos, ¿no? En sumidas cuentas, relajan un poco los requerimientos a la hora de conseguir puntos y da más variedad a la hora de elegir la competición para lograrlos, pero digamos que el listón sigue siendo el mismo de 18 años y a partir de ahí empezamos a hablar. Bien, justamente lo comentábamos antes cuando hemos hablado de todos los posibles cambios que pueden llegar, el hecho de que al fin y al cabo los fans, no es que tengamos que decidir, pero al menos sí sería interesante que
se nos escuchara y se tuviera en cuenta a la hora de hacer cambios, pues qué repercusión tiene o qué repercusión creen que pueden tener los propios fans. Y en ese aspecto, la GPDA, la Asociación de Conductores de Grandes Premios, sí que ha terminado y ahora se publican los resultados, una encuesta que se realizó a través de... Bueno, que Juan nos cuente los detalles. Sí, bueno, recordaréis que hace unos meses ya comentamos también aquí en Desde Boxes que se había abierto esta encuesta. Una encuesta que, en mi opinión, es un poco... Bueno, ha venido bien porque ha puesto en negro sobre blanco algunas de las cosas que todos suponíamos, pero bueno, al menos ahora ya hay datos ciertos en los que basarse. Es curioso que la encuesta haya sido promovida por la Asociación de Pilotos de Grandes Premios, que a mí me da la sensación de que sí, es un organismo importante, pero que el poder de decisión que tiene precisamente los pilotos no son un lobby dentro de lo que es la organización de la Fórmula 1. Y me imagino que pues sirve como comentario, como aspiración que tenemos los aficionados, pero no sé exactamente el caso que le podrán hacer. La encuesta, de todas maneras, ha tenido una participación de 215.000 personas en un total de 194 países. Me resulta curioso que los países que precisamente más han participado ya han sido Reino Unido, Francia y, sobre todo, me extraña, Estados Unidos. No contaba yo con que hubiese tantos aficionados pues eso, en Estados Unidos. Yo no sé si vosotros la llegasteis a rellenar. La encuesta era, en mi opinión, un poco demasiado extensa. Yo lo intenté 2 veces y las 2 veces me di por vencido por el tiempo que se tardaba y que preví mal el espacio que tenía para cubrirla. La dejé a medias y al final pues ya me rendí. Bueno, los resultados, pues ya digo, muchas de las cosas son las que todos nos temíamos. El 85% de los aficionados consideran que la Fórmula 1 debería traer un mayor número de aficionados, mantener los que ya son, y además el 77% considera que han prevalecido los intereses económicos. El 70% reconocen también que el sonido y la potencia son factores importantes y, en su opinión, la reglamentación debería ser menos restrictiva. Y tan solo la mitad, a mí esto me extrañó, considera que los coches ahora son demasiado fáciles de pilotar. Esta es una polémica también de siempre, ¿no? De qué es mejor para el espectáculo, que el coche sea difícil o que el coche sea fácil de pilotar. Bueno, pues parece que la cosa está ahí, la mitad y mitad, vamos. ¿Qué cosas se podrían hacer para mejorar el espectáculo? Bueno, pues el 80% considera que debería haber más de un suministrador de neumáticos y un 60% es partidario de que vuelvan los repostajes durante la carrera. Una pequeña mayoría quieren que haya un tope anual en el presupuesto, una pequeña mayoría en el presupuesto, y poco más de la mitad pues están a favor de que el piloto que marque la vuelta rápida debería recibir un premio en forma de puntos. Otra de los temas recurrentes, ¿no? que están por ahí. Y bueno, una de las cosas que más me ha extrañado es que en cuanto a la popularidad ha sido Kimi Raikkonen, el equipo más popular, el piloto más votado, es el que encabeza la clasificación, y después están pues precisamente los dos de McLaren, Fernando Alonso y Jason Button, con lo cual no entiendo bien estos resultados. O sea, me extraña muchísimo lo de Kimi Raikkonen, y que precisamente este año sean Alonso y Button el segundo y tercero, no acabo de entenderlo, ya digo. Y bueno, en cuanto a la fuente más consultada, la que utilizan los aficionados para informarse de lo que ocurre en la Fórmula 1, el 55% se decanta por la página web y un 50% por televisión. Y uno de los datos que sobre todo deberían tener en cuenta los dirigentes es que el 50% de los votantes afirman que han dejado de seguir la Fórmula 1 en directo en cuanto las televisiones han dejado de emitir en abierto las carreras. Es justo la situación a la que nos enfrentamos ahora. Probablemente la única solución para poder seguir pagando los costes que esto implica para una
para una empresa de televisión, para una emisora, sea cobrar por ello, pero por otro lado, lo que se está consiguiendo es perder espectadores. ¿Le interesa a la Fórmula 1 seguir perdiendo espectadores a este ritmo? El 50% cada vez que hay que pagar por ver. Pues ahí están los datos y ya digo, yo creo que lo más interesante es que estas cosas ya por fin están eso, en negro sobre blanco, son datos fiables, 215.000 personas para lo que es una encuesta yo considero que es algo, una muestra más que suficiente y bueno, a ver a partir de ahora si estos datos los utilizan para algo y no se quedan en el olvido. Sí, sobre todo porque, como tú decías antes, no es una encuesta de 5 preguntas que aquí cualquiera lo puede hacer, sino que había, yo qué sé, 50 o más preguntas. O sea, la hora para hacer la encuesta tardabas en hacerla, ¿no? Eso ya de partida ya te asegura que la gente que lo hace pues le dedica su tiempo y tiene cierta interés en la Fórmula 1, ¿no? Y por otra parte, el resumen de la encuesta es que, vamos, lo que todo el mundo sabe, o sea, salvo lo de Raikkonen, popularidad, este tipo de cosas, que ahí pues cada uno tendría su pensamiento, el resto de cosas, vamos, es que es de sentido común, o sea, no había que hacer ninguna encuesta para que la Fórmula 1 es muy restrictiva, el tema de los costes, el tema del espectáculo, el tema de... O sea, es que querían que la gente, no sé, lo que tú decías, ponerlo blanco sobre negro, porque, vamos, era de cajón. Bueno, hombre, por una parte, lo que sí merece la pena comentar es, ojo el tema de las muestras y la validez, porque no es una muestra aleatoria, sino que lo que se ha hecho ha sido pues directamente preguntar a todo aquel que quisiera participar, por lo que el tema que tú comentas, Emanuel, el que sea Kimi Raikkonen, pues a lo mejor eso es un perfil que gusta más a aquellas personas que han estado, que tienen una hora para dedicarle a hacer una encuesta, y aquellas que solo tenían 15 minutos, pues habrían elegido a Lewis Hamilton, por ejemplo. En ese aspecto no es muy fiable. Para lo que sí sirve, sirve para dos cosas: para que los aficionados que pensamos igual descubramos que no estamos solos y que mucha gente opina como nosotros, y también para que, en este caso, la GPDA pues tenga un poquito más de fuerza a la hora de presentar algunas propuestas respaldada con ese dato. Entonces, en ese aspecto sí que merece la pena haberlo hecho y a partir de eso, de momento, pues ya a ver qué se puede hacer con él o qué no. Ahora os pregunto, cuando presentaron la encuesta en Mónaco, Alex Burr, que es el presidente de la GPA, dijo que una vez conocido el resultado iba a haber consecuencias, que esto no iba a ser papel mojado. Yo os pregunto, relacionado con esto que comentaba Juan del pago por visión, la encuesta ha sido clara, yo creo que no deja lugar a dudas. ¿Va a haber consecuencias? Yo creo que no. No, para nada. Y luego, perdona que le conteste un momento a Ger. A mí me parece que 200, o sea, quizá no sea una muestra representativa del global de la población, pero sí que es una muestra representativa de los verdaderos aficionados, porque simplemente cubrir la encuesta, o sea, tenías que ser muy aficionado para cubrir la encuesta. Sí, totalmente, o sea, totalmente de acuerdo. En ese sentido, no creo que se haya colado gente que no le interesa la Fórmula 1. Otra cosa es que, pues por ejemplo, en el tema de la popularidad, pues sí que cada uno haya contestado un poco más de forma... Lo que quiero decir, por ejemplo, es que, yo qué sé, el resultado de que la gente ha dejado de ver la Fórmula 1 en el momento que se ha hecho de pago. Muy bien. Pues el perfil de aficionados que nadan en dinero o que están muy bien situados económicamente y que tenían que elegir entre irse un ratito a la piscina o rellenar durante 50 minutos la encuesta, pues seguramente hay un menor número de este tipo de aficionados que seguramente también, si les preguntas, oye, ¿tú pagas 20 euros al mes para ver la Fórmula 1? Te dicen, sin problema. A eso voy. Sí, eso voy. Quiero decir en ese sentido, de acuerdo. Que hay que cogerlo con pinzas, pero no deja de ser eso. Es decir, y yo creo que lo han hecho a propósito, vamos a poner una encuesta que quien la rellene es un aficionado a la Fórmula 1 que le importa responder eso. Y me parece genial, Claro, y evidentemente las preguntas estaban puestas sabiendo que la gente iba a contestar eso. O sea, no, las preguntas claro. No vamos a preguntar cosas aleatoriamente de ¿queréis las ruedas cuadradas? No, vamos a preguntar
Cosas Sí. que saben que, y yo creo que estoy seguro que todos los pilotos y la gente que hizo la encuesta sabían que los resultados que salieron iban a salir esos resultados, ni más ni menos. Y evidentemente está la encuesta y después hay ciertos background que da, digamos, que da fe de esos resultados. Y el tema de la audiencia, pues estamos viendo como que en los países donde hay el pago por visión y en otros en los de o es combinado o hay incluso los que hay en abierto, la audiencia ha bajado. Hay alguna excepción, evidentemente, tiene que haber alguna excepción, pero por ejemplo el mercado más importante, que es aquí en Europa para la Fórmula 1, pues se puede dar la circunstancia de que el Gran Premio de Gran Bretaña justo ha cuadrado que más audiencia va, pero en resumidas cuentas a lo largo del año, en los últimos años estamos viendo como hay menos millones de espectadores. Después hay algunas cosas que evidentemente no se pueden catalogar. Por ejemplo, el tema de costos, pues yo qué sé, yo supongo que hay un mogollón de costos ahí desorbitados, pero yo qué sé, igual si viene Toto Wolff y me explica, mira, es que hacer un retrovisor me cuesta 2 millones de euros y no puedo rebajarlo más, pues vale, y es que no tengo ni idea. No, por eso. Así que yo creo que a partir de ella podemos tomarlo como lo que es y esperar a ver qué es lo que ocurre. Venga, continuamos, que como siempre se nos alarga todo. Dani, Emma, tu noticia sobre los test de pretemporada. Sí, otra de las cosas que confirmaron este Consejo del Mundial de Motor, al menos de forma profesional, es el calendario, que ahora tú, Ger, nos comentarás. Sí. Pero una cosa que va antes del calendario es los test de pretemporada, y como consecuencia de ese calendario es que los test de pretemporada seguramente pasen a disputarse en marzo, únicamente 2 citas de 4 días ambas en el trazado de Montmeló, en Cataluña, el circuito de Barcelona-Cataluña. Y pues eso, pasando de 3 citas, una a finales de febrero y las 2... Sí, una en febrero, otra finales de febrero y otras en principios de marzo, a 2, las 2 en marzo y cada una de 4 días en España, en este caso en Montmeló. Muy bien, pues justamente lo que tú comentabas, ya se ha aprobado ese calendario provisional, vamos a ver qué es lo que ocurre luego, como siempre hay cambios, pero de momento tenemos pues un calendario muy interesante que empieza el 3 de abril en Australia. A continuación luego tenemos a las 2 semanas China, a las 2 semanas Bahrein, a la semana 24, 30, a la semana Sochi en Rusia. 2 semanas después, el 15 de mayo, tendríamos el Gran Premio de España en Barcelona, como no. 2 semanas después el de Mónaco y 2 semanas después el de Canadá, para otras 2 semanas después el de Reino Unido. Ya estamos el 26 de junio. 3 de julio Austria, y una de las novedades sería el 17 de julio el Gran Premio de Bakú en Azerbaiyán. Vamos a ver qué tal, porque es un gran premio nuevo en un país nuevo. Hemos tenido malas experiencias en los últimos años con grandes premios como el de India o Corea, el de Rusia anda por ahí. También teniendo en cuenta que hace poco se disputaron los Juegos Europeos en Azerbaiyán. Durante junio se disputaron y hubo problemas porque es un país que, como Bahrein, por ejemplo, no respeta, tiene problemas con el respeto de los derechos humanos, y durante los Juegos Deportivos hubo una retahíla de periodistas expulsados en el momento en el que comentaban alguna de las circunstancias políticas que atraviesa el país. Así que, bueno, podría ser interesante ver qué tal se desarrolla y con qué libertad cuentan los periodistas que allí vayan. Y perdona que te corte, Gerardo, hay que recordar que Eccleston en Bahrein, creo que firmó una carta donde no iba a poner una cita en el calendario nueva que altere los derechos humanos y todo este asunto de cosas. O sea que bueno, me lo paso por ahí. Sales, dices que no hay ningún problema en Azerbaiyán y listo. O sea que tampoco
Bien, luego 2 semanas después tendríamos el Gran Premio de Alemania, para una semana después tener el de Hungría y ya pasar al parón de verano, que se retomaría el 28 de agosto en Bélgica, la semana siguiente en Italia, 2 semanas después en Singapur, 18 de septiembre, una semana después en Malasia, 2 semanas después en Japón, 9 de octubre, para el 23 de octubre tener el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, el 30 de octubre el de México, perdón, una semana después, el 30 de octubre, el de México, que también será muy interesante todo lo que allá acontezca, porque bueno, es un Gran Premio nuevo y es nuevo. Bueno, ¿verdad? este año es. O Es sea, verdad, es este año que todavía no se ha disputado, es verdad. O sea que ya tendremos el segundo, ya me extrañaba a mí. Ya tendremos el segundo Gran Premio y ya veremos a ver qué tal va. Teniendo en cuenta que el anterior es el de Estados Unidos, pues el listón se pone muy alto a la hora de poder ver el referente de la carrera anterior. El 13 de noviembre tendremos el penúltimo Gran Premio, que es el Gran Premio de Brasil, y el 27 de noviembre cerraremos la temporada en Abu Dhabi. 27 de noviembre, qué barbaridad. Bueno, también es verdad que empezamos un poquito más tarde, el 3 de abril, así que en ese aspecto pues casi un retraso por un retraso. Esto es provisional, está en la página de la FIA, pero es provisional. Vamos a ver cómo se confirma todo. Y es verdad que me toca a mí comentar ya la última noticia, y ya te la paso, Emma, acerca de una posibilidad del cambio de motorización de la escudería Red Bull. sí, Red Bull sigue a la caza de tener una unidad de potencia competitiva, pues se barajan desde seguir con Renault, hacerle la pelota lo que más se pueda a Audi para que entre en el negocio. En el anterior podcast hablamos, en el anterior o hace 2, de la posibilidad de que Ferrari fuera el que pusiera el motor encima de la mesa para que se montara en un Red Bull. Y la última cosa que nos ha llegado desde ese Gran Premio de Gran Bretaña es la posibilidad de que Red Bull monte la unidad de potencia por antonomasia, la de Mercedes. Esto se haría mediante una asociación con Aston Martin, ya que Aston Martin es, dentro del accionariado de Aston Martin forma parte Mercedes, con lo cual la historia un poco se repetiría como sucede hasta ahora con Infiniti y Renault, actualmente con Red Bull. Aston Martin sería la que aparecería en los coches y en todas partes, pero realmente la unidad de potencia sería la de Mercedes. A este respecto, Toto Wolff ha dicho que, al menos es lo que ha manifestado a la prensa, de que no problema, nosotros estamos dispuestos a suministrar. Ya sabemos cómo funciona Mercedes en este sentido con sus equipos subsidiarios, Williams, Force India, Lotus, etcétera. Ya sabemos que Mercedes, el propio equipo, se lleva al pata negra, después viene Williams, después viene Force India y después Lotus sería el último mono, ¿no? Y con el caso de Red Bull, pues no se sabe dónde meterían el escalafón en el caso que se diera esta cita, ¿no? Y por la parte de Aston Martin, pues ni confirma ni desmiente alguna de las cosas, con lo cual se podría llevar a cabo. Lo que sí es cierto, como comentaba Juan cuando hablamos de Ferrari, es que un poco Red Bull está dispuesto a pasar de ser un equipo con un oficial, digamos, como lo es ahora con Renault, a ser un equipo entre comillas con unidad de potencia privada, con lo cual no tendrían el desarrollo de unidad de potencia bata negra, y ahí se iría a bajar escalafón, con lo cual esto quiere decir que están totalmente desesperados por salir de Renault como sea, de confirmarse todo, evidentemente, porque vete tú a saber. Yo creo que a veces mucha rumorología no lo veo. No lo veo bastante rocambolesco, y en los últimos años, cada vez que se ha intentado algo así, cada vez que se ha hablado de un motorista nuevo o un cambio a través de otra tercera empresa que tendría que entrar, etcétera, etcétera, no se ha materializado, y le otorgo poca probabilidad. Luego ya veremos cómo termina.
Muy bien, pues vamos rápidamente a comentar los detalles del Gran Premio de Hungría. Yo estoy ya para el arrastre y cerraremos este podcast ahora que son las 1:45 de la mañana. Vamos con los horarios de forma rápida. El viernes tenemos la primera tanda de entrenamientos oficiales a las 10 de la mañana y la segunda a las 14 horas. El sábado tenemos la tercera tanda de entrenamientos a las 11 de la mañana y la clasificación a las 14, al horario habitual. El domingo también la carrera, horario habitual, las 14 horas. ¿Neumáticos y DRS, Emma? Pues en cuanto a los neumáticos, serían los medios y los blandos, los compuestos que ha elegido Pirelli para el circuito de Hungría, y en cuanto al DRS habría una única zona de detención con 2 zonas de activación. La primera, la zona de la recta de salida-llegada, y la segunda zona entre la curva 1 y 2, que esos 2 puntos digamos que son los más claros para adelantar en el circuito ratonero de Hungaroring. Muy bien, pues antes de despedirnos vamos a comentar por encima la porra de podio que siempre hacemos aquí. Juan apuesta por un Hamilton, Rosberg, Vettel. Yo creo que es... arriesgando. Sí, arriesgando muchísimo. Yo me decanto más por un Rosberg, Massa, Hamilton, porque es un circuito que tal vez a los Williams les guste y es un circuito que conoce bien Felipe Massa, no sé, es decir, por eso. Emmanuel apuesta por un Rosberg, Hamilton y Ricciardo, que esa sí que es una apuesta arriesgada, porque, no carente de sentido el hecho de pensar que un Red Bull pueda funcionar muy bien aquí. Y por último, Dani, también muy arriesgado, apuesta por un Hamilton, Vettel Rosberg, que hace un ligero cambio sobre la predicción de Juan. Bueno, ya veremos quién tiene razón. Dicho esto, yo me despido agradeciendo que nos hayáis escuchado, que hayáis aguantado nuestros pequeños errores, yo creo que fruto de la nocturnidad y la alevosía de este podcast, y que nos tenéis como siempre pues por todo. Ahora también nos lo dicen nuestros compañeros, pero tal vez el correo electrónico sea la forma más primitiva y más fácil. Desde boxespodcast@gmail.com. Un saludo y muchísimas gracias. Adiós. Y en las redes sociales nos encontráis en Twitter somos @desdeboxes, y en Facebook nos encontráis en facebook.com/desdeboxes. Y por mi parte nada más, y solo deciros que igual estos próximos meses el podcast sale un poco, o sea, en vez de salir como solemos hacerlo un domingo, el lunes, una cosa así, igual sale un martes o un miércoles a primera hora. Es que nuestra vida ha cambiado ha cambiado ligeramente, igual la cosa se retrasa, pero saldrá. Antes o después, pero saldrá. Pues nada, recordaros también que nos tenéis en la web, donde encontraréis todos los enlaces que decía antes Emmanuel. La web está en desdebox.es, donde además también está la porra, que os recordamos tenéis hasta el sábado a las 2, la calificación, sí, a las 2, horario habitual. Hasta las 2 de la tarde podéis cubrir la porra, que ya sabéis que como un día la dejéis de hacer, las posibilidades disminuyen. Y yo os recuerdo que si tenéis un dispositivo Android, en Google Play podéis buscar Desde Boxes y ahí tenéis la aplicación para poder escuchar el podcast y para poder seguir las noticias que retuiteamos a través de Twitter. Con esto os emplazo con mis compañeros al próximo podcast, en el cual pues hablaremos de lo que haya pasado en el Gran Premio de Hungría y nos tomaremos después de eso unas pequeñas vacaciones como la Fórmula 1 y nada, pues os esperamos en este último podcast antes de esas deseadas vacaciones de verano. Un saludo y hasta luego.